Listo. Bien. Les comparto pantalla. Listo, ¿se ve mi documento PDF? Sí, profe, sí se ve. Genial. Esta es la actualización de las notas que están ahorita en la plataforma. Y añadí un par de secciones. Entonces nos vamos directamente a, bueno, pues un poco lo que vimos en la sesión pasada. Pasé en limpio lo que vimos en la pantalla, que fue la notación de teoría de conjuntos. Igual, solamente para hacer un breve de recordatorio, pues podemos definir estos conjuntos como colecciones encerradas entre corchetes, y todos los elementos que contengan estos corchetes pues van a ser los elementos del conjunto. También podemos hacer otro tipo de definiciones en términos de relaciones formales. En este caso tenemos el conjunto de los naturales que incluyen al cero y los naturales que no incluyen al cero. Son diferentes convenciones y va a depender de a quién le preguntes cuáles son los naturales. Entonces, para relacionar este conjunto y este de acá, podemos simplemente denotar que N1 es igual al conjunto de todas las X, tal que X pertenece a los naturales sin el cero. ¿Sí? Y así es como vamos a leer estos símbolos. Este es un tal que, pertenece, y esta línea, este backslash, es lo que nos está indicando es como una especie de resta entre conjuntos. El conjunto A sin los elementos que comparte con B. ¿Qué más vimos? Ah, claro, estas relaciones entre conjuntos, como uno puede ser subconjunto de otro, como estos símbolos cumplen con estas relaciones de transferencia. No se llama así la propiedad, se llama... Si A es igual a B, B es igual a C, y concluimos que A es igual a C, ¿cómo se llama esa propiedad? Transitividad. Transitividad. Este símbolo cumple con esta propiedad de transitividad. Lo que vimos aquí de conjuntos, pongo aquí un ejemplo, que va a ser el conjunto de posibles resultados de tirar un dado. Va a ser esta colección que ven aquí, el resultado desde el 1 hasta el 6. Y si tenemos un par de conjuntos A y B, nosotros podemos utilizar estos conjuntos de unión, intersección, diferencia, y aquí definimos al conjunto complemento. El conjunto complemento va a estar definido como el conjunto universal sin el conjunto original. Disculpen, pasó el señor del fierro. ¿Lo escuchan ustedes? Bueno, yo no No, escuché pues, nada, pero profe. ya No, está profe. el señor gritando que compra fierros y microondas y demás. Ya se fue. Bien. Ok, entonces, esto que les acabo de comentar es únicamente notación de teoría de conjuntos, notación elemental, la cual pues, posiblemente les sea útil en sus cursos de álgebra lineal. De álgebra, si están llevándolo con alguien que es sumamente formal. En todo caso, pues aquí tienen un repertorio de qué significan y cómo es que los pueden utilizar. Bien.
Una vez que tenemos esta noción de teoría de conjuntos, nosotros estamos ahora en posición de poder definir a una variable aleatoria. Y entonces, una variable aleatoria se va a definir como una función que relaciona a un espacio de eventos, perdón, un espacio muestral. Ahorita vamos a ver con precisión qué son cada uno de estos elementos a un espacio de eventos, F. ¿Esta notación les es familiar a ustedes de sus cursos de cálculo? Sí, ¿no? Sí la hemos visto, profe, pero ahora sí que hagamos un recordatorio bien de qué significa porque no me acuerdo bien. Excelente. Sí, sí. Por ejemplo, la función f de x igual a x cuadrada. Tendríamos que poner aquí una f, dos puntos, es una función que va del conjunto de los reales al conjunto de los reales. Si tuviéramos una función de redondeo a un entero, sería del espacio de los... Sería aquí una función que va del espacio de los reales al espacio de los enteros. Y así sucesivamente. Entonces, una variable aleatoria va a ser una función que lleve un elemento, uno y solo un elemento del espacio muestral, que es un conjunto, ahorita vamos a ver qué conjunto es, a otro conjunto, a otro elemento de este conjunto, que es el espacio de eventos. Entonces, en este caso, el espacio muestral va a ser el conjunto de todos los posibles resultados de una variable aleatoria y está asociado a algo que se le conoce como un espacio de probabilidad. Quiero poder explicar este espacio de probabilidad sin caer en imprecisiones, pero si no han llevado álgebra lineal va a ser muy difícil. Entonces, ustedes conocen los espacios vectoriales, han trabajado con ellos y cuando entren a álgebra lineal, ustedes van a poder ver que estos espacios vectoriales no solo se limitan a la representación de coordenadas, donde tienes un objeto que ustedes representan geométricamente con una flecha, sino que el concepto de vector y en consecuencia de espacio vectorial es un tanto más general. Bueno, esa definición de espacio vectorial también va a aplicar dentro de este sistema de conjuntos que nosotros vamos a hablar. Entonces, el espacio muestral va a estar asociado a un espacio de probabilidad, el cual, por definición, consta de una colección de objetos. A ver, tal vez me estoy adelantando un poco. Pues aquí. Ok. Ok, aquí inmediatamente les hablo del espacio de probabilidad. Bueno, ahorita el espacio de probabilidad está definido por estos objetos, que es el conjunto de todas las posibles salidas de un fenómeno. Este es un espacio arbitrario, no vacío. Por ejemplo, el espacio de tirar una moneda. Puede estar compuesto únicamente por dos elementos, águila o sol. El espacio de eventos, F, es el conjunto de todos los posibles subconjuntos del espacio muestral. Si tiran un dado, van a tener que, pues, desde el conjunto vacío hasta el conjunto de los pares, el conjunto de los nones, el conjunto de los que son menores que 2, los que son mayores que 2, en fin, a toda esa colección de subconjuntos de un conjunto dado se les conoce como una sigma álgebra. Ya lo verán en álgebra lineal con más detalle. Y a su vez, esta sigma álgebra va a tener las siguientes propiedades. El conjunto total de nuestro espacio de eventos va a ser elemento, va a pertenecer al conjunto del espacio de eventos, al conjunto de eventos. El conjunto vacío también va a pertenecer al conjunto de eventos.
y se dice que F es cerrado bajo complementos. Es decir, si A pertenece a F, el complemento de A también pertenece a F. F es cerrado ante uniones contables. Ok. Es decir, si un conjunto de subconjuntos pertenece a F, entonces la unión de todos estos conjuntos también pertenece al espacio de eventos. Bien. Finalmente, tenemos una última propiedad que es una función de probabilidad. Aquí es a donde se termina de cerrar toda esta definición de espacio de probabilidad, porque esta va a ser una función que va a llevar a un elemento del evento a una probabilidad. ¿Sí? Y esto es lo que nos va a permitir tener una medida de de la susceptibilidad de que un evento ocurra. Como es de esperarse, pues los eventos extremos, cuando tenemos una probabilidad de 1 de que algún evento ocurra, estamos hablando de una certeza. Estamos completamente seguros de que el evento va a ocurrir. Si tenemos una probabilidad de 0, entonces tenemos certeza de que el evento es imposible. Entonces, la probabilidad nos va a dar una estimación de qué tan posible o imposible es un evento. Bien. A su vez, pues esta función de probabilidad, pues, contiene las siguientes propiedades. Para un conjunto de elementos que pertenecen al espacio de eventos y es una colección de conjuntos disjuntos, es decir, no hay intersección entre estos conjuntos. Entonces, la probabilidad de que ocurra este evento es igual a la suma de cada una de las probabilidades individuales. La probabilidad del conjunto vacío es 0. La probabilidad del conjunto de eventos es 1. Y ya, bueno, un poco de lo que les comentaba. Y aquí les pongo un ejemplo. Antes del ejemplo, ¿todo bien aquí? ¿Quedó claro un poco la notación? Digo, esta es una visión un tanto más formal de la probabilidad y que sí es necesario que la mencionemos al menos. Pero si no pueden seguir esta discusión, tampoco se preocupen, no es trascendental para su formación. Solamente sí tengan en cuenta que existen este tipo de conceptos. Todo claro hasta aquí, perfecto. ¿Sí? Sí, profe, todo bien. Perfecto. Bien, esto es la parte abstracta, la parte formal, la que un matemático pues te va a describir a la perfección. Pero para poder anclar los conceptos, pues abajo tengo un ejemplo de qué sería cada cual. Entonces, aquí con el objetivo de añadir un poco más de claridad, si decimos que X sea una variable aleatoria que representa las posibles salidas de un dado, nuestro espacio muestral, para este caso particular, se convierte en el conjunto universal. Aquí me falta un signo de igual. Y también todo de una vez. Título 2. Voy. Listo. En este caso, el espacio muestral se va a componer por el conjunto universal y van a ser todas las posibles salidas de un dado. El conjunto de eventos será cualquier subconjunto de esto que ven aquí.
en este caso, el evento de que al tirar un dado tengamos un valor de 3 es solamente esto de aquí. El evento de que al tirar un dado tengamos una salida impar es este conjunto de acá. El evento de que tiramos un dado y el resultado es mayor que 4 es esto de aquí. Y entonces, una vez que nosotros definimos el espacio de muestra y tenemos claro que F, todos los eventos van a ser la sigma álgebra de este conjunto, entonces lo único que queda es definir la función de probabilidad. En este caso, para un dado justo, un dado que no está sesgado, decimos que la probabilidad de que ocurra 1 es idéntica a la probabilidad de que ocurra 2, 3, 4, 5 o 6. Aquí entendemos que un dado justo, obedece una distribución uniforme. Y quédense con este concepto, distribución. Si nosotros, y este va a ser algo que ustedes van a tener que manejar de manera recurrente al hablar de probabilidades. Entonces, para una distribución uniforme, tenemos que la probabilidad del conjunto, pues es esto de aquí. Un sexto para cada uno. Entonces, ya con esto podemos empezar a decir que la probabilidad de que un dado tenga como resultado 3, pues es simplemente esto de aquí, un sexto. De que el sistema sea impar, perdón, de que la salida sea impar, sería esta propiedad, pero recordemos que podemos aplicar esta fórmula, la de este punto de acá. Y entonces va a ser idéntico a la suma de todas las probabilidades individuales. Y entonces sería la probabilidad de un medio. Finalmente, de que tenga un valor de 4, aplicamos la misma fórmula y tenemos esta relación de aquí. Bien. ¿Sirvió el ejemplo? ¿Creen que tendría que desarrollar más este ejemplo? Es importante su Creo que opinión. quedó bien. Creo que ¿Sí? quedó bien con el ejemplo. Sí. Genial. Sí, profe, yo también lo entendí. Perfecto. Gracias. Gracias. Bien. En este curso estamos pensando en que ustedes van a utilizar computadoras para poder hacer análisis tanto de probabilidad como de estadística. Entonces hay que tomarse el tiempo para hablar cómo es que las computadoras generan números aleatorios. En el estricto sentido de la palabra, pues no. No voy a dejar de compartir. Para que no crean que les estoy leyendo nada más el PDF. Es decir, voy a tener aquí mis notas, pero les voy a seguir platicando mejor de esta forma. Ok. Como tal, las computadoras no generan números aleatorios en el estricto sentido de la palabra. Se dice que las computadoras son máquinas deterministas. Y en este sentido, pongan en su cabeza una conceptualización de cómo es que trabaja una computadora. Vas a tener espacios de memoria y vas a poder construir ciertos algoritmos que van de un espacio de memoria a otro y te arroja un resultado gracias a la relación que tú establezcas entre estos espacios de memoria. Si por un lado en un espacio de memoria tienes reservado un 5 y del otro espacio de memoria tienes reservado un 2 y les aplicas la operación multiplicación, tú esperas certidumbre total de que tu máquina eh, te va a arrojar un 10 como resultado. Dicho esto, las computadoras están construidas para que
sin importar cuándo y cómo hagas tus programas en tu computadora, tú tienes la confianza de que las computadoras van a trabajar de una única manera. Entonces, un número genuinamente aleatorio es incompatible con la noción que nosotros tenemos de una computadora clásica. Sin embargo, hay hardware especializado para poder generar números genuinamente aleatorios, y estos se van desde analizar ruido térmico, desde aparatos sumamente sofisticados como computadoras cuánticas que dependen del estado físico de un componente de la computadora. Y entonces, en términos de esos sistemas físicos reales genuinamente aleatorios, es que se puede generar un número aleatorio en el sentido de lo que acabamos de definir. Las computadoras necesitan algoritmos que te van a dar secuencias de números que lucen como números aleatorios. Por ejemplo, agarren alguna fracción, alguna fracción bien particular, en la que después del punto decimal, ustedes empiezan a ver una colección de números. Y entonces ven que primero les trae un 3, un 2, un 4, un 1, y así sucesivamente. Si ustedes empiezan a contar cuántas veces aparece un 5, y resulta que para esta secuencia cae el mismo número de veces que un 8, que un 2, que un 1, entonces ustedes pueden empezar a establecer una especie de distribución de probabilidad. Dicho esto, las computadoras clásicas, como las conocemos, las que tienen ustedes, las que tengo yo en mi escritorio, se dice que generan pseudonúmeros aleatorios. Pseudonúmeros aleatorios porque una vez que ustedes conocen el algoritmo y el valor semilla, ahorita les voy a platicar con mayor precisión qué es este valor semilla, entonces ustedes pueden reproducir por completo la secuencia de números que va a estar arrojando su computadora. Ok. Entonces, a ver, déjenme les comparto. Les comparto pantalla. Voy a agrandar un poco. ¿Se ve mejor así más grande? Se ve bien. Sí, bien. Entonces, a ver, déjenme ver si mis apuntes. Python tiene una colección de bibliotecas instaladas por defecto, el cual va a permitirnos generar números pseudoaleatorios. Entonces, vamos a seguir estas instrucciones que puse aquí. Entonces, escribimos Python y a ver si no interfiere. Ahí está. Escribimos import random. Y ahora colocamos un valor semilla. En este caso sería random. Le voy a poner el número 10. Y cada vez que nosotros escribamos random.random, esta es una función que está dentro del paquete random, y entonces nos va a arrojar un número. Si nosotros hacemos otra vez esto, nos va a arrojar otro número, y otro número, y otro número. Si ustedes utilizan exactamente la misma semilla, el mismo valor de partida de su algoritmo, entonces tienen que tener exactamente el mismo
el mismo valor. Esto que yo acabo de hacer en este momento en mi terminal son los mismos valores que tenía mi... se perdió. Aquí está. A ver. Sí, 0.5714 es el que ven aquí atrás. 0.42 es este 0.42 y 0.57. ¿Me podrían confirmar si a ustedes les aparece este mismo número? Profe, Sí, a me mí sí me aparecen los parece el mismo. Sí. Genial. Entonces, estrictamente hablando, lo que acabamos de hacer no es un número aleatorio. Parecería que no obedecen ningún tipo de patrón, solamente es un patrón que nosotros no conocemos a priori. Pero por más números que yo tire aquí, si yo conozco el valor semilla, yo les puedo decir con precisión qué valor voy a obtener, cuál va a ser la secuencia específica. Entonces, esto tiene apariencia de un número aleatorio, pero no lo es. Si yo cambio esto por así, por defecto, yo voy a tener un número aleatorio diferente. Y si ustedes hacen esta misma operación, poner random sin ningún argumento, entonces a ustedes les debería de aparecer un número ligeramente diferente. La razón de esto es que, por defecto, si nosotros hacemos esta operación, el intérprete de Python o el sistema de Python va a agarrar la hora actual y va a realizar una operación sobre la hora actual del sistema y ese valor lo va a agarrar como semilla. Para mí es esta secuencia de números, pero si yo regreso una vez más a mi semilla 10, voy a obtener otra vez exactamente la misma secuencia de hace rato. 57, 42, 57, 2. Y son estos números que ven aquí. ¿Sí? Entonces, todos estos generadores de números aleatorios son algoritmos con cierta complejidad, los cuales requieren de un valor inicial. A este valor inicial es el que llamamos semilla. Bien, aquí hay otra función instalada. Vamos a ver esta randint. Randint. ¿No? Ah, claro. Esta requiere, aquí, miren, este error aquí me está arrojando qué es lo que falta. Necesito dos argumentos. En este caso, 1, 5. Pero con 4, 3, 2, 1, 5, 4, 3, 1. ¿Sí? Lo que hace esta distribución es arrojar un cierto valor entre el 1 y el 5. Entonces, estas son las funciones por defecto que trae el sistema, perdón, que trae Python. NumPy tiene sus propios algoritmos que seguramente son más eficientes que los que tenemos instalados por defecto. Bien. Algo que podemos hacer es... ¿Cómo le hago? Hice una funcioncita para que dibujara un dado en la terminal. Entonces, déjenme nada más. Les voy a compartir ahorita este código.
Probabilidad de estadísticas, programas, dibujado. A ver, voy a abrir el chat. Bien, aquí en el chat les voy a compartir este programa. Ajá, este programa que ven aquí. Ya tengo abierto en este lado. Dibujado programas.py. Bien, antes de esto, ¿sí pudieron jugar un poco más con estos valores? Sí. Ya sé. Ahorita les voy a platicar cómo es que nosotros podemos definir una función dentro de Python, pero me gustaría que descansen unos 10 minutos y luego de la pausa, pues entramos de lleno a esta definición de funciones. ¿Dudas al momento antes de la pausa? ¿Todo bien? Sí, profe, todo bien. Todo bien. Bien. Bueno, nos vemos en 10 minutos.
Listo. Ok, déjenles comparto pantalla. Listo. Bien, en el manuscrito o las notas que están ahorita en la plataforma, también agregué una actualización a la sección de funciones. Y bueno, si recordamos un poco acerca de esta sección, pues una función va a agarrar un objeto que nosotros definamos y nos va a arrojar algún valor o va a realizar alguna acción esta función. Y siempre podemos recurrir a esta ayuda para documentación de esta función con el comando help. Bien, ahorita les pasé el documento, bueno, un archivo que contiene todo lo que van a ver aquí en el documento. Pero antes de entrar de lleno a este código, pues vamos a analizar uno más sencillo. Esta es la notación que nosotros necesitamos para una función. Necesitamos incluir la palabra clave def. Y voy a ponerle un nombre. Y en este caso yo no quiero que tenga ningún argumento. Necesito darle un tab en mi computadora para que me deje un espacio adecuado. Y le voy a decir a la función que escriba hola. Si yo ahora escribo llamo a la función y hola, siempre es necesario añadir estos paréntesis. Entonces la computadora va a escribir, va a realizar esta sección de código. Incluso podemos consultar el tipo de este objeto. Hola. Y las funciones tienen su propia clase. En Python, todos y cada uno de los elementos que contiene el programa son objetos. Y estos objetos pertenecen a clases. En este caso, lo que nosotros hemos definido aquí arriba es un objeto de la clase función. Bien. Déjenme ver si funciona esto. Help. Y hola. Con mayúscula. Sí, en este caso no hay ninguna información. Entonces, pues simplemente nos arroja este mensaje. Vamos a agarrar el código sencillo que vemos aquí, pero sin toda esta sección. Vamos a hacerlo primero simple. Aquí, por ejemplo, no regresó ningún valor, ninguna cantidad, pero para que nosotros podamos regresar a coma B, voy a poner este fondo más oscuro, ándale. Ponemos C igual a A más B. Y tenemos que escribir return C. Y entonces, si nosotros escribimos suma 1,1, nos arroja un 2. 1 más menos 6. 6,10. Y aquí está. Entonces, lo que hace es que sustituye el valor de A y de B por los argumentos que nosotros le coloquemos, realiza alguna sección de código y lo que va a arrojar es esto de aquí. Es más, estas operaciones nos va a servir para asignarlo directamente a ciertas variables. Era A y le quería cambiar otra letra B. Si nosotros imprimimos el valor de A, pues nos da este resultado.
Si nosotros colocamos B, pues nos arroja el resultado de esta función. Entonces, suele ser muy cómodo estar trabajando con funciones y una de las ventajas que tiene Python es que una vez que ustedes escriben un script que ya hace lo que ustedes quieren que haga, simplemente agregamos un espacio, todo, un espacio, y ya tienen una función prácticamente escrita. Ahora, la forma en la que nosotros vamos a añadir una descripción a nuestro programa es, voy a redefinir, voy a definir otra cosa. Def, vamos a decir producto A, B, A, B, dos puntos, damos un tab y vamos a agregar tres comillas simples, y todo lo que escriba en adelante va a ser tratado como un comentario. Podemos añadir algo como esta función. No pongo acentos porque Python tiene problemas con los acentos. Esta función regresa el producto de A y B. Cierro con estos tres y defino C igual a A por B. Turn C. Listo. Ya he definido a mi función. Le he dado una descripción sencilla y entonces ya puedo empezar a trabajar con esto. Entonces, el producto de 1 con 1, 1. De 1 con 7, 7 por 7, 7 por 10, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, si yo quiero tener información acerca de esta función, simplemente escribo help, el nombre de la... Y miren, tal cual he escrito este mensaje aquí, en la documentación me aparece este mismo mensaje. Entonces, toda la información que nosotros coloquemos aquí va a ser de suma utilidad para una persona que esté colaborando con ustedes a la hora de realizar algún código. Estos se les llaman docstrings. Y pues es de buenas prácticas colocar en medida de lo posible esta documentación en sus programas. Ahora sí, vamos a hablar de la función que les compartí. Esta función va a imprimir un dado en... Perdón, ¿dudas hasta acá? Igual, lo que les acabo de comentar ya está aquí en los apuntes que están en la plataforma. Y aquí viene un ejemplo sencillo de cómo construir. ¿Dudas? ¿No? ¿Todo bien? Todo bien, profe. Bien. Entonces, vamos a irnos línea por línea en este código que les he compartido. En este caso necesitamos definir. Yo le puse el nombre de imprime dado. Y esto que ven aquí me va a permitir colocar un número arbitrario de argumentos, que en este caso van a ser números enteros, entre 1 y 10. Todo esto de aquí es el docstring, que les comentaba hace unos momentos, y hay diferentes convenciones. Yo estoy utilizando esta que no recuerdo cuál es su nombre. Google tiene su propia convención. La gente de NumPy también tiene su propia convención. Entonces no hay reglas para poner lo que quieran acá. Suele ser de mucha ayuda indicar los argumentos. Dar un ejemplo.
y algunos comentarios. Entonces, es bueno empezar con una breve descripción. En este caso, imprime una colección de dados, dependiendo de cuántos argumentos se incluyan. No se recomienda más de 5 dados, más de 5 argumentos. Voy a ponerle. En este caso, los argumentos van a ser números enteros entre 1 y 6. Así está pensado el programa. Y un ejemplo de su funcionamiento, pues es simplemente llamar imprime dado 3. Y en la pantalla debería de aparecer algo como esto. Imprime dado 1, 5 y 7. Nos va a dar 1, 5. Y si está fuera del rango, pues aparece un dado vacío. Bueno, justo lo que pongo aquí. Y este código está basado en una discusión de Stack Overflow. Es esta página de programadores. Aquí suelen resolver muchas dudas y hay muchísimos ejemplos ilustrativos. Y ya, aquí hasta la línea 32, 33, el programa no hace absolutamente nada. Es solamente información que necesitas compartir con otro ser humano. Entonces, la forma más económica de poder imprimir un dado en la pantalla, pues va a ser construyendo con una base, con una colección de objetos que yo voy a llamar base, un cierto espacio en blanco, un espacio vacío, un punto a la izquierda, un punto al centro, un punto a la derecha y un punto en ambos extremos. Si ustedes hacen una combinación de cualquiera de estos, van a poder construir a un dado. Por ejemplo, si yo quiero un número 1, necesito un vacío, después imprimir un 1 y después otro vacío. Justamente lo que está aquí. Si yo necesito imprimir un 2, necesito primero un izquierdo, esto de aquí, después centro, perdón, después vacío, esto que está aquí, y después derecho. Y así me voy construyendo todos y cada uno de los elementos de mi dado. Bien, y toda esta información yo lo voy a guardar dentro de una lista que llamo dado. Entonces, para imprimir los resultados necesitamos información de el número de argumentos, es idéntico al número de dados que vamos a desplegar. Y lo primero es imprimir las bases de cada uno de estos. Y después hacer 3 veces, 1, 2, 3, estas operaciones que ven aquí. ¿Sí? No me voy a detener a explicarlos por completo, pero el resultado lo vamos a ver a continuación. Entonces voy a poner imprime dado 1. Lo salvo y voy a salir de aquí. Programas. Aquí está dibujado y entonces voy a ejecutarlo. Python. Dibujado. Y entonces aquí tengo un 1. Lo que me va a arrojar es un 1. Si yo le pongo un 4, lo salvo, ejecuto, me va a arrojar un 4. Si yo quiero imprimir más de un dado, pues tengo que añadir más de un solo elemento en mi lista. Bien, ¿ustedes pudieron ejecutar dibujar estos dados en su computadora? Sí, profe, yo sí. Genial. Excelente. ¿A los demás les apareció algún tipo de error?
No, profe, al menos a mí no. A ver, lo que yo escribí es para este tamaño de ventana, pero nos va a aparecer algo que va a estar fuera de nuestro control si yo empiezo a añadir demasiados argumentos. Miren, ya apareció algo completamente ininteligible. ¿Sí? Entonces, este programa no es perfecto, pero pues para que ustedes puedan jugar un poco, pues aquí está. Bien, esto es una función y esto va a ser un programa aislado que yo puedo construir y seleccionar. Esto. Voy a seguir con la clase. Bueno, ya que hemos construido una función para generar tanto números aleatorios como para imprimir un dado, entonces vamos a ver la forma de importar la función que nosotros hemos construido aquí, todo esto, para que lo cargue directamente el intérprete de Python, sin tener que estar ejecutando específicamente este archivo de acá. Ok, entonces, ¿qué puse aquí? Primero nos vamos a mover a la carpeta en donde se encuentra este programa. Yo ya hice lo propio. Está en mi carpeta de programas. Lo ven aquí. Aquí tengo dibujado. Recuerden que comenten o borren todo lo que pongan después de la función. Si no, pues va a aparecer cosas que no deseamos. Y dentro de esta carpeta, ahora sí, entramos a Python. Ahora, para poder llamar a todo lo que está escrito aquí arriba, nosotros lo único que hacemos es escribir esta línea de código. From dibuja dado port. Listo. Entonces, nosotros le decimos de dónde va a importar las funciones. Le estamos dando el nombre del archivo. Dibuja dado y les estamos indicando que con este asterisco que importe todo lo que esté dentro de este archivo. En este caso solamente está una función que se llama imprime dado. Bien, entonces, si nosotros seguimos las instrucciones, por ejemplo, escribimos help, ¿cómo se llama esto? Imprime dado. ¿Sí? Yo sí tengo información acerca de esta función porque es todo lo que está describiendo aquí, todo lo que está aquí escrito. Lo mismo que ya les leí. Tiene unos argumentos, les pone un ejemplo y de dónde es que saqué este código. Entonces nosotros ya podemos empezar a jugar con esta función que hemos construido. Vamos a ponerle 1, 2, 5. Si quiero más de 1. ¿Sí? Bien. Y entonces esto nos permite hacer una programación que se le llama modular. Es decir, tú construyes un programa, funciona a la perfección y entonces tienes un método para poder ir pegando programas con programas y entonces hacer una programación escalable. Hacer que un programa que individualmente es muy sencillo, cuando lo juntas con una colección de otros programas, entonces haces un programa todavía más robusto. Si ustedes quisieran hacer una simulación de dinámica molecular para describir la evolución de un sistema de moléculas y cómo es que luego de sus colisiones se mueven en el espacio, pueden tener un programa para calcular las fuerzas.
pueden tener otro programa para definir a estos objetos de partículas. Pueden tener otro programa para medir distancias. Otro para hacer la visualización, etcétera, 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 etcétera. Y todos y cada uno de ellos puede ir de manera aislada, como lo estoy dibujando aquí. Y entonces eso hace que la forma en la que ustedes van a organizar un programa, pues sea mucho más transparente y legible. Ok, en este caso voy a combinar dos cosas, el programa que yo construí y esto que está aquí. ¿Sí? Vamos a ponerle... Vamos a seguir estas instrucciones. Import random. Damos el valor de la semilla. Yo le pongo 10, ustedes pónganle el valor que quieran. Y vamos a tirar un dado 6 veces, 10 veces. Ah, no, vamos a definir la tirada. Definimos tira dado. Esta es una función que yo estoy definiendo y dado es igual a random.addInt entre 1 y 6. Y una vez que hemos dado un valor a un valor aleatorio a dado, simplemente le pedimos que lo imprima. Imprime dado. Entonces, cada vez que yo tire un dado, tira dado, me va a aparecer el dado que yo quiero. Entonces, con esto ustedes ya pueden poner, no sé, for in, que se tira 10 veces de manera automática. Dado. Y aquí está. El dado se tiró. 1, 2, 3, 4, 5. Ya perdí la cuenta. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sí, y con esto tenemos una función que acabamos de crear. Agarramos un número, una variable aleatoria y las podemos visualizar en nuestra computadora. ¿Pudieron hacer esto que estoy compartiéndoles? ¿Puedes regresar hasta antes de que tirara los dados? A cuando estaba pues poniendo el código. Ajá, claro. Puse demasiado. Listo, acá. Primero se tienen que mover a la carpeta donde tienen el programa que les compartí. Si no, esto no va a funcionar. Ajá, eso ya. Sí, ya. Entonces, importamos el código que yo les compartí. Esto no es necesario. Si quieres, ponlo para ver si te imprime lo mismo. Entonces, una vez que importamos el código, ya podemos hacer uso de esta función. Imprime dado. Entonces, si puedes hacer esto de aquí, ya estás del otro lado. A ver si lo había hecho, pero lo voy a repetir. ¿Puede volverle a subir, por favor? ¿Claro? Estoy en la carpeta donde tengo guardado mi código. Aquí entro al entorno de Python.
y llamo a mi código con esta operación. Esto va a ser importante porque después ustedes van a poder generar algún código que agarre una colección de datos y puedan graficar un histograma. Y entonces, para no volver a escribir todo el mismo código, lo único que tienen que hacer es copiar el archivo e importarlo. Y ya tienen las funciones que ustedes definan al alcance de su mano. ¿Sí? ¿Sí pudieron hacer esto? Ya pude. Sí. Excelente. Y ya, una vez que tienen esto, ustedes ya pueden empezar a... Aquí está la otra. Solamente para ver si mi analogía del código está bien. Básicamente lo que hicimos fue crear una base de datos y después importarla. Base de datos. Una base de datos es un poco más amplio, pero sí cabe. O sea, no es una base de datos en el sentido de lo que se habla en ciencia de datos. En ciencia de datos tienes una colección de valores arreglados, dispuestos de alguna cierta manera que tú lees e interpretas. En este caso no es así. Lo que tienes es líneas de código, los cuales, a través de esta operación, ¿dónde está? Esto, a partir de esta operación, lo que le dice al entorno de Python es que no me voy a poner a escribir a mano todas las líneas de código, léelas y ejecútalas. Es más, si yo le pongo aquí print paquete cargado, lo salvo y entonces repito no salió. Creí que aquí al hacer esta operación iba a imprimirse esto, pero no fue así. Lo que, en principio, lo que hace esto es que pues va a leer, va a ser como si se ejecutaran todas y cada una de las líneas de código que tengo escritas acá, sin que yo tuviera que estar aplastando todos los botones. Esta es una de las utilidades de los scripts. Yo igual puedo definir ir a 2 lados. Y en este voy a poner A igual a random randints entre 1 y 6. B que sea random randints 6. Primer dado A, coma, B. A ver si no me deja error. Ya 2 dados. Y ahí está. ¿Sí? Entonces, si un día están en un juego no tienen dados para sus juegos de mesa, pues pueden agarrar su computadora y generarlos automáticamente. Si se dan cuenta, la forma en la que cada programador elija cómo va a construir sus funciones y cómo es que desde el nombre va a ejecutar y llamar a las demás funciones, te ayuda a primero tener una conceptualización adecuada de qué es lo que vas a tirar, pero qué es lo que vas a construir, y a partir de esto ustedes pueden programar de manera más sencilla.
más eficiente y que puedas compartir con otro ser humano. Bien, estos son números aleatorios. Bueno, números pseudo-aleatorios, lo que acabamos de ver ahorita. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Todo bien? Claro y transparente como el agua. Nada más puede regresar a la parte donde le asignó o definió tiradado. Está aquí en los apuntes. Aquí, mira. Ah, ok. Es un ejemplo. Ok. Es necesario que ustedes... A lo largo de la clase yo voy a estar usando toda esta terminología, que la intersección del conjunto A unión B, la probabilidad, la densidad de probabilidad, el espacio muestral, el espacio de eventos. Esto va a ser parte de nuestro vocabulario a lo largo de la clase. Y entonces, para no perder parte del rigor matemático que requiere una clase de probabilidades, es necesario que ustedes repasen cada uno de estos conceptos, porque es muy probable que estos conceptos vengan en el examen. ¿Sí? Entonces, léanlos, discútanlos entre ustedes o como ustedes puedan, y en la próxima clase puedo aclarar todas las dudas que tengan del Espacio de probabilidad y lo que es una variable aleatoria. ¿De acuerdo? De acuerdo, profe. Sí, profe. Bien, pues ya estamos viendo variables aleatorias. Ya estamos viendo probabilidad. Entonces ya una vez que construimos estas herramientas en Python, ya estamos en posesión de poder empezar a trabajar con un poco más en materia. Necesito que esto no va a ser estrictamente tarea, pero sí va a ser recomendable que le den una ojeada a los paquetes que tiene NumPy para generar números aleatorios y tal vez alguno de estos ejemplos que ven por aquí. Les voy a copiar la liga en el chat. Entonces, igual para preparar mi clase voy a meterme a leer toda esta documentación, pero sí es bueno que al menos ustedes le den un ojo a esto de aquí. Ok, ¿dudas, comentarios? ¿Todo bien? Todo Sí, bien, profe. profe. Todo bien. Perfecto, pues entonces nos vemos en la siguiente sesión. Viernes. Sí, profe, hasta luego. Sí. Hasta Hasta luego. luego. Profe, gracias. Profe, buen día. Hasta luego. Igualmente.